Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas positivas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que ha mantenido a muchos de ustedes pegados a la pantalla y comentando sin parar, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si hablamos de esa chispa, esa conexión palpable que vimos en Erkenci-Kuş, o pájaro madrugador como la conocemos en español, y que encendió la imaginación de miles, quizás millones, de personas en todo el mundo. Pero, como dice el título, vamos a intentar desentrañar un misterio, porque nunca hablaron abiertamente de su relación. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué secretos guardaron tras las cámaras? Vamos a explorar las posibles razones, los rumores que circularon, y analizar un poco la presión mediática que pudieron haber sentido. Prepárense porque este vídeo promete ser jugoso. Antes de que nos adentremos en todo el drama y el misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con chismes, noticias y análisis sobre sus actores y series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la química entre Can y Demet era innegable. Era algo que se sentía a través de la pantalla, ¿verdad? La manera en que se miraban, sus sonrisas cómplices, la naturalidad con la que interpretaban a Kandibit y Sanemein. Era imposible no creer que algo más estaba pasando entre ellos, fuera del set de grabación. Los fans lo sentían, la prensa lo intuía, todos lo comentaban. Pero a pesar de toda esa especulación, ninguno de los dos confirmó jamás una relación sentimental. Siempre fueron muy cautelosos con sus palabras, esquivando las preguntas directas y manteniendo un discurso ambiguo. Somos grandes amigos, decían. Tenemos una excelente relación profesional. Nos queremos mucho. Frases hechas que, si bien no mentían, tampoco revelaban la verdad completa. Entonces, ¿por qué ese silencio? ¿Por qué no admitir lo que parecía tan obvio? Aquí es donde entran en juego las diferentes teorías y las posibles explicaciones. Y para entender esto a fondo, debemos viajar un poco en el tiempo, analizar el contexto en el que Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global y observar con detenimiento las personalidades de Can y Demet, así como el intrincado entramado de la industria del entretenimiento turco. Una de las razones más plausibles es, sin duda, la presión mediática. Imaginen por un momento la magnitud de la atención que generaban. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada al milímetro. Una confirmación oficial de su relación habría desatado una ola de histeria colectiva, con paparazzi siguiéndolos las 24 horas del día, portadas de revistas dedicadas a su romance y un escrutinio constante de su vida privada. Quizás simplemente no estaban preparados para eso. Quizás querían proteger su intimidad y vivir su relación lejos del ojo público. Pensemos en la cultura turca, donde la vida privada de las figuras públicas es un tema de gran interés y a menudo objeto de fuertes juicios. El peso de las tradiciones y las expectativas sociales podría haber influido en su decisión de mantener la relación en secreto. Otra posible explicación es la presión profesional. Erkenci-Kuş fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional. Una relación confirmada podría haber afectado la dinámica de la serie, creando expectativas aún mayores y aumentando la presión sobre su desempeño actoral. Tal vez prefirieron mantener la ambigüedad para no poner en riesgo el éxito del proyecto. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, generan expectación y atraen al público. Por otro, pueden desestabilizar la producción y crear conflictos internos. El canal de televisión, los productores, incluso los otros actores involucrados en la serie, podrían haber tenido opiniones y preocupaciones sobre cómo una relación pública entre Can y Demet afectaría el proyecto. Después de todo, Erkenci-Kuş era una gallina de los huevos de oro, y nadie quería poner en peligro su éxito. También hay que considerar el factor tiempo. El rodaje de una serie diaria es agotador. Horas interminables de trabajo, estrés constante y poco tiempo libre. Quizás simplemente no tenían el tiempo ni la energía para dedicarle a una relación seria. Quizás prefirieron enfocarse en sus carreras y dejar el romance para más adelante.
A veces las agendas apretadas y las prioridades profesionales dificultan el desarrollo de relaciones personales. No olvidemos que ambos eran jóvenes y ambiciosos, con carreras en ascenso. Quizás la idea de comprometerse a una relación pública y seria no encajaba con sus planes a corto plazo. Pero más allá de la presión mediática y profesional, también podría haber razones más personales detrás de su silencio. Tal vez no estaban seguros de sus sentimientos. Tal vez estaban explorando la relación y no querían hacerla pública hasta estar completamente convencidos. Tal vez tenían diferentes expectativas sobre el futuro de la relación. Al final, cada persona es un mundo y las razones por las que decide mantener una relación en secreto son muy variadas y complejas. Es posible que en el fondo ambos sintieran una gran atracción, pero que también fueran conscientes de las diferencias en sus personalidades y estilos de vida. La compatibilidad a largo plazo es un factor crucial en cualquier relación, y quizás ellos no estaban seguros de tenerla. Otro rumor que circuló con fuerza fue que su relación era simplemente una estrategia de marketing. Una forma de alimentar la expectación del público y mantener el interés en la serie. Esta teoría, aunque cínica, no es descabellada. En el mundo del espectáculo, se utilizan muchas estrategias para promocionar un producto, y una relación sentimental entre los protagonistas es una de las más efectivas. Sin embargo, esta explicación no termina de convencerme. La química entre Khan y Demet era demasiado real, demasiado palpable como para ser simplemente una actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente durante las entrevistas, todo parecía indicar que había algo más que una simple estrategia de marketing. Además, hay que tener en cuenta que incluso si su relación comenzó como una estrategia de marketing, podría haber evolucionado hacia algo más real con el tiempo. La convivencia diaria, las largas horas de trabajo y la intensa conexión emocional que requerían sus personajes podrían haber generado sentimientos genuinos entre ellos. Es fácil confundir la realidad con la ficción cuando se interpreta un papel que requiere tanta entrega emocional. También se habló mucho de terceras personas. Se rumoreó que Khan tenía una relación paralela con otra persona durante el rodaje de Erkencicus. Estos rumores, aunque nunca confirmados, pudieron haber influido en la decisión de Khan y Demet de mantener su relación en secreto. Si Khan realmente estaba involucrado con otra persona, era comprensible que no quisiera hacer pública su relación con Demet. La infidelidad es un tema tabú en muchas culturas, y revelar una relación extramatrimonial podría haber tenido graves consecuencias para su imagen pública. ¿Y qué decir de los fans? La presión de los fans puede ser abrumadora. Imaginen la cantidad de mensajes, comentarios y expectativas que recibían a diario. Algunos fans los idealizaban como pareja, exigiendo que estuvieran juntos en la vida real. Otros, en cambio, eran más críticos y exigentes, opinando sobre cada aspecto de su relación. Esta presión constante pudo haberlos intimidado y llevado a mantener su relación en secreto para evitar decepcionar a sus seguidores. El fanatismo puede ser un arma de doble filo. Si bien el apoyo de los fans es fundamental para el éxito de una serie, también puede generar una presión insoportable sobre los actores. Después de Erkencicus, sus caminos se separaron. Khan se fue a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía. Esta distancia física también pudo haber contribuido al fin de su relación, o al menos, a la imposibilidad de hacerla pública. Mantener una relación a distancia es difícil, y más aún cuando se trata de figuras públicas sometidas a una presión constante. La distancia física puede erosionar incluso las relaciones más sólidas, y la falta de contacto regular puede hacer que sea difícil mantener la chispa viva. Con el tiempo ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco. Khan, por su parte, estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, pero también rompieron su compromiso. Estos hechos demuestran que, a pesar de la intensa conexión que pudieron haber sentido en el pasado, ambos siguieron adelante con sus vidas y buscaron la felicidad en otras relaciones. A día de hoy, la verdad sobre su relación sigue siendo un misterio. Quizás nunca sepamos qué pasó realmente entre ellos. Quizás algún día decidan hablar abiertamente sobre ello. Pero hasta entonces, solo podemos especular y tratar de reconstruir la historia a partir de los fragmentos de información que tenemos disponibles. Es posible que con el tiempo ambos se sientan más cómodos compartiendo detalles de su pasado.
Sin embargo, es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kanyaman y Demet Özdemir crearon una magia especial en Erkencikούς. Una magia que traspasó la pantalla y conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque no sepamos si hubo o no una relación sentimental entre ellos, su química y su talento son innegables. Su interpretación de Candivit y Sanemayın quedará grabada en la memoria de los fans de las series turcas para siempre. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las que Kanyaman y Demet Özdemir nunca hablaron abiertamente de su relación: la presión mediática, la presión profesional, el factor tiempo, razones personales, estrategias de marketing, terceras personas, la presión de los fans y la distancia física. Todas estas razones, o una combinación de ellas, pudieron haber influido en su decisión de mantener su relación en secreto. Al final, la verdad es un rompecabezas complejo con muchas piezas faltantes. Para concluir, me gustaría reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La fama y la fortuna pueden ser un poderoso afrodisíaco, pero también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Las relaciones públicas son a menudo puestas bajo un microscopio implacable, y la presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. Es importante recordar que detrás de la fachada del glamour y la perfección, los actores y actrices son seres humanos con los mismos miedos, inseguridades y deseos que cualquier otra persona. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Kan y Demet? ¿Cuál creen que fue la razón principal por la que no hablaron de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías y opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos fans de Erkencikούς. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio mucho su apoyo y su participación. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Pero hasta entonces sigamos disfrutando del misterio y la magia de Erkencikούς.